Esto está diseñado un poquito, así como quisiera yo, como los buenos actores, ¿no? ¿Sí? Un buen actor te puede hacer llorar y te puede hacer reír, ¿sí? Entonces la ambición es irnos llevando en el transcurso de esta mañana, ¿sí? Desde el conocimiento, desde la emoción profunda, ¿sí? Tal vez del dolor que vamos a intentar redimir un poquito hasta la risa, ¿verdad? Sí. Pero siempre lo importante, lo primero, es pues, de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es el vitiligo? ¿Sí? Y le titulé esta presentación ¿qué es el vitiligo y por qué a mí? Porque en el transcurso de todo este tiempo que hemos hecho esta asociación, hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y nos ha ido enseñando mucho la enfermedad. Nos ha ido enseñando que todo lo que nosotros vivimos, todo, se refleja en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha enseñado, y si lo que hemos vivido nos duele, ese dolor se manifiesta en el cuerpo también, ¿sí? Entonces, quiero platicarles un poquito de la experiencia de estar viendo pacientes con vitiligo desde hace 30 años, ¿sí? Esto que para mí se ha transformado ya en una, ¿cómo le diré? Como en una misión de vida, ¿sí? Empezó quizás desde que una hermana mía tenía vitiligo, mi hermana Lourdes, y ella murió de lupus eritematoso sistémico, pero también tenía vitiligo. Cuando yo empecé a aprender con ustedes y aprender de la enfermedad, empecé a entender por qué muchas personas presentan una determinada enfermedad y no otra, ¿sí? Entonces, a mí desde que yo empecé a hablar del vitiligo, se dieron una serie de cosas una serie de anécdotas, diremos, bien significativas. Aquí estoy dando un congreso en Ecuador, ¿sí? Ese congreso de Ecuador es un congreso para dermatólogos y se estaba hablando de enfermedades de la piel, concretamente vitiligo. A mí me invitaron porque yo iba a dar conferencias de fototerapia, ¿sí? La fototerapia, como que muchos de ustedes la usan, empezó aquí en México, en el Hospital General de México, y a mí me tocó, pues, presentar, ¿sí? Realmente la experiencia que teníamos con los pioneros en Latinoamérica, ¿no? Que habíamos empezado con esta terapia. Entonces, en ese congreso, pues invitaron a muchos especialistas extranjeros, inclusive vinieron de Europa, y se empezó a hablar de vitiligo, ¿ok? Y sobre todo se iba a hablar del tratamiento, ¿no? Entonces hagamos un poquito como de un ejercicio de imaginación, e imagínense que estamos en el congreso y que lo primero es hablar de qué es el vitiligo, ¿no? ¿Sí? Porque el vitiligo ha sufrido realmente muchas confusiones, ¿no? Entonces la primera diapositiva que les pongo es para explicar qué no es el vitiligo, ¿sí? Antes de precisar qué es el vitiligo, vamos a ver qué no es el vitiligo. Y el vitiligo no es una enfermedad rara, ¿eh? Es más frecuente de lo que nos imaginamos. Se calcula que la frecuencia de vitiligo, la prevalencia de vitiligo en el mundo es de 1 a 2% de personas. Quiere decir que si somos 7,000 millones de habitantes, ¿okay? Hay por lo menos 70 millones en el mundo de personas con vitiligo. Y si en México tenemos ahorita ya como 115, 120 millones de habitantes, vean ustedes, ¿no? Hay más de 1 millón de personas con vitiligo en México. Aquí estamos 60 personas, pero allá afuera están 1 millón de personas con vitiligo. 1 millón de personas que todavía tiene frío, ¿verdad? Muy pocas personas ahorita están empezando a sentir calorcito, ¿verdad? ¿Okay? Precisamente esa es la metáfora de la fogata. Pero hay 1 millón de personas que tienen frío, que siguen teniendo frío. Por eso nosotros nos propusimos divulgar, primero reunirnos, porque yo creo que una pena que se sufre cuando se comparte la mitad, así como cuando un goce, una alegría se comparte, es el doble, ¿no? Entonces el hecho ya de reunirnos nos ayuda a poder afrontar esta enfermedad y todas las consecuencias que hemos vivido en relación a ella, ¿no? Entonces, no es contagioso el vitiligo, no es hereditario, no es pinto es una enfermedad contagiosa, ¿ok? No tiene nada que ver con el pinto. No es por los nervios, que muchas veces les dicen simplistamente, es por los nervios. Si fuera por los nervios, pues todo lo tendríamos, ¿sí? Porque es natural en el ser humano pues, tener nervios.
¿okay? No es por hongos, para nada. No es un mal del hígado. No es una enfermedad de la sangre. ¿Okay? Y por supuesto no es mortal. ¿Sí? Increíble, pero sí he tenido gente que me dice que le han dicho eso. Nada que ver, ¿no? Entonces, ¿realmente qué es el vitiligo? ¿Sí? El vitiligo es una enfermedad benigna totalmente, ¿okay? Que afecta la piel con manchas blancas de milímetros a varios centímetros, con formas como de mapita, con formas geográficas, ¿okay? Aisladas o confluentes. Confluentes quiere decir que empiezan así, pequeñitas, y después se van haciendo más grandes, con límites bien definidos e irregulares. Mucha gente me lleva a sus niños porque tienen manchitas, o ellas mismas, y yo veo su ansiedad, así como su miedo, esperando a ver qué les digo. Desde hecho, se me quedan viendo mucho la cara esperando mi expresión, ¿no? Y la expresión del médico, el médico actúa mucho en el proceso de curación, ¿no? Imagínense la expresión del médico así, con lo que trae, ¿no? Si ya no necesita decir nada, ¿no? Ya me amolé, ¿no? Entonces, pues lo primero, a mí me molesta de otros colegas que den malas noticias a lo tonto, sobre todo, ¿sí? Las malas noticias, pues hay que saberlas manejar, pero si aparte dicen malas noticias falsas, pues es peor, porque si no hay una enfermedad, la generan, ¿no? Entonces lo primero es que hay que decirles a los pacientes que el vitiligo es totalmente benigno, ¿sí? Que no se presenta, no es presente al nacimiento. La personita más pequeñita que yo he visto con vitiligo ha sido de 6 meses, pero no se nace con vitiligo, ¿sí? Y ahí dice que es de causa desconocida. La medicina y los libros más avanzados de dermatología dicen etiología desconocida del vitiligo, ¿okay? Pero vamos a ver ahorita, y nosotros vamos a intuir lo que muchos de ustedes ya por sentido común han aprendido o hemos ido aprendiendo, ¿sí? Que si no se cura la herida del alma, no se cura la herida del cuerpo. Que el vitiligo tiene mucho que ver con factores de tipo emocional. Entonces todos estos datos se presentan para irnos encuadrando en lo que estamos ahorita viendo, ¿no? Ya dijimos que no es una enfermedad común. Ahora, fíjense, es bien importante, inicia a cualquier edad, pero sobre todo es más frecuente en la segunda y tercera décadas de la vida, ¿sí? En quinceañeras, en veinteañeros, que es la etapa en la cual nos importa mucho el aspecto físico. De ahí el impacto somatopsíquico. Nosotros vamos a ver de entrada que el vitiligo es una enfermedad psicosomática. Ahorita vamos a entender bien qué es psicosomático. Pero lo que jamás se puede ya negar es que es somatopsíquico. Es decir, que ya la persona cuando se ven sus lesiones, si aparte hubo una razón emocional para que se presentara, al verse sus lesiones todavía pues, afecta más emocionalmente, ¿sí? Porque aparece de esa edad. Es más frecuente en mujeres, yo diría que consultan más las mujeres, ¿sí? Probablemente sea igual entre ambos sexos. Y hay una tendencia familiar, acuérdense, tendencia, el vitiligo no es hereditario. De todas las enfermedades se hereda la tendencia. Tendencia es probabilidad de tener una enfermedad, ¿ok? Pero no en sí la enfermedad. Sí es muy importante que entre los antecedentes está el estrés, fíjese, y estas diapositivas son históricas, porque son las mismas que les presentamos a los estudiantes de medicina. Yo empecé a dar clases de dermatología hace 30 años y esto no se ha modificado casi nada, ¿sí? Y entonces ya se contemplaba el estrés, pero entonces se mencionaba así simplemente estrés, ¿no? ¿Sí? Se relaciona el vitiligo con otras enfermedades, sí, con el hipertiroidismo, con las enfermedades de la tiroides y otras enfermedades que llamamos nosotros autoinmunes, como el lupus eritematoso, la que tenía mi hermana Lourdes. Pero afortunadamente, tranquilos, menos del 1% en México hay de relación de pacientes con vitiligo con estas enfermedades, ¿sí? La quemadura solar nos enseña lo siguiente, ¿sí? Todo en exceso es malo y los extremos siempre son malos, ¿sí? Entonces, dicen cómo es que la luz del sol ayuda a curar el vitiligo y una quemadura solar lo puede provocar, ¿sí? Es por el exceso. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de Koerner, que fue el dermatólogo que lo describió, y es que en el vitiligo cualquier zona que se traumatice, que se esté traumatizando continuamente, aparecen las lesiones. Sí. Por eso los de Monterrey, los regiomontanos, tienen mucho vitiligo en los coros. Algo hay de eso. Sí, sí es. ¿Sí? Son manchas acrómicas sin datos de inflamación. A mí se me ponen rosaditas, doctor. Sí, porque si ya no tienen pigmento,
pues lógico, se ponen coloraditas. ¿Ok? Hay una condición que se llama foliosis y es cuando los vellitos, los cabellitos están blanquitos. ¿Ok? Como la tongolele. Entonces, esta es una mancha hipo que le falta pigmento, pero la de vitiligo es totalmente blanca. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de vitiligo. Cuando afecta una sola parte del cuerpo, diremos únicamente la cara, únicamente las manos, únicamente las piernas, le llamamos localizado. La mayoría de los vitiligos son diseminados, se afectan diferentes zonas. Y generalizar es cuando ya afecta más del 70% de la superficie corporal. También me toca ver los pacientes más serios, más avanzados de vitiligo, porque pues en el Hospital General de México, como es de tercer nivel, llegan pacientes inclusive de los estados de la República, ¿sí? Que no se pueden resolver a nivel local. ¿Okay? Hay un tipo de vitiligo que se llama acral. Acral es lo que está alejado de la línea media, ¿sí? Lo que vienen siendo los pies, las manos. ¿Okay? Y hay un vitiligo únicamente en el rostro, y hay uno en el cual combina el rostro, ¿verdad?, con la línea media. ¿Okay?